La máquina de leer está con nosotros Jorge Sandoval, personaje dedicado a hacer guiones, a trabajar alrededor del teatro, le gusta vivir de la dramaturgia, hacer talleres de conocer personajes y con nosotros analiza libros, autores y épocas relacionadas a ellos. Hoy vamos a hablar sobre la locura en la literatura. Bienvenido, Jorge. Hola, Clara, ¿cómo te va? Acá estamos, locos de contento. Hoy día vamos a hablar de la locura en la literatura y buenas tardes para vos y para todos tus oyentes, que sé que son muchos. Bien, la locura y la literatura, y me propusiste dos específicamente, pero creería, y yo dije, le voy a preguntar a Jorge por qué propone solo dos cuando el universo es tan amplio. El universo es amplio, pero no el tiempo. Claro. Acá en cabina y siempre, vos sabes que siempre nos queda cosas por hablar. Siempre entonces yo nos digo, queda corto. voy a hablar mucho de dos. En lugar de hablar poco de muchos personajes, de un montón, prefiero hablar mucho de dos. Y son dos personajes, uno de ellos es Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano, el nombre original del personaje. Y el otro es el personaje de Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y estos dos personajes no son elegidos tanto al azar, sino que diría que son contrarios entre sí en sus posiciones en la sociedad. Alonso Quijano es un potentado terrateniente, mientras que el pobre personaje de Raskolnikov es un pobre estudiante de universidad que tiene que dejar la carrera por falta de dinero. Entonces tenemos como dos polos y ver cómo se puede provocar esa locura en estos dos polos. Y la locura también vista en diferentes contextos. Épocas. Correcto, Totalmente, contextos. O sea, es otra cosa. Aunque podríamos como universalizar, ¿cierto? Se va a universalizar, se universaliza porque de una son u otra clásicos manera. también, ¿no? Dostoyevsky y Cervantes son clásicos y vamos a ver también por qué es clásico. Entonces esta arranquemos situación. con Cervantes. Bien, entonces Don Quijote de la Mancha, que es una novela que todos hemos escuchado, prácticamente fundadora de la literatura en castellano. Consta de 74 capítulos, es muy larga y quizás muchos la escucharon pero pocos la agarraron y la pudieron leer, y se puede leer esta novela desde la historia de la locura de este personaje, de cómo enloquece y cómo va transcurriendo anécdotas, madurando su locura. Alonso Quijano, el personaje principal, es un fanático de las historias de caballería, que por cierto eran muy populares en ese momento. Podemos tomar hoy en día historias que tienen más adeptos. Por ejemplo, podemos agarrar una historia de detectives, podemos decir que muchas novelas, en muchos cuentos, en muchas series, en las plataformas, están dedicadas al género detectivesco, ¿tá? Y es posible que los fanáticos de este género, ¿tá?, se terminen creyendo un poco, se terminen reflejando un poco en los protagonistas, ¿tá? Puede ser, sí, que se identifiquen. Se identifican muchísimo al punto de querer ser detectives. Yo, después de los años 90, en donde se popularizaron las series CSI, La Ley y el Orden, mucha gente, muchos jóvenes querían... Le dio la paranoia de querer encontrar la respuesta a todo. Claro, una obsesión de que toda la vida había que ir investigando los misterios. Sí. ¿Tá? Y Cervantes captura esto del humano. No captura esto de Alonso Quijano, captura del humano, esta situación, ¿tá?, esta situación que puede provocar enloquecimiento y se puede repetir en el tiempo, ¿no? Esta situación de Alonso Quijano es un aporte para mí tremendo a la humanidad, a la psiquiatría y a la psicología y a todos los que estudian el alma humana, ¿no? Es posible que pocos hayan leído la novela. El alma y la mente, ¿no? Sí. Pocos hayan leído la novela, pero empieza, voy a decir solamente el primer renglón. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, escudo antiguo, caballo flaco y galgo corredor. Este hacendado, el cual describe Cervantes, se entusiasma con las novelas de caballería, que llega incluso a vender parte de su tierra productiva para comprar libros, cosa nada barata en la época, 1605. Por lo que estamos hablando de un tipo potentado.
Después de mucho leer, se hace muy fan de un solo escritor. Hay un escritor que es el mejor escritor dentro de esa ficción, que se llama Feliciano de Silva, al cual él le endilga las mejores historias, las que más impacto les causó. ¿No? En una de esas novelas, el personaje de Alonso Quijano describe una línea muy interesante. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con esa razón me quejo de vuestra hermosura. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Va describiendo de que su razón, su manera de razonar, está hecha de una sinrazón. Tanto que incluso se queja de la hermosura. Le está hablando seguramente a alguien que la admira. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, Alonso Quijano, leyendo estos escritores que eran los más disparatados de la época en materia de juego lingüístico. A lo largo de la historia eso se ha perdido muchísimo, y es que los escritores son grandes jugadores con el lenguaje. El poeta es un gran para buscar la palabra precisa, es un gran investigador y creador de nuevos lenguajes. Y si uno se da cuenta a lo largo de la literatura, cómo eso ha sido prácticamente el oficio de un escritor. Cómo a partir del lenguaje yo puedo ir cambiando de género, puedo ir mostrando imágenes, puedo ir llegando a describir lo que realmente siento. Y en este caso lo que él sentía era que su razón estaba construida de una sinrazón. Y esto a mí me lleva a bajarlo un poquito a tierra, bajarlo un poquito a nosotros, sí, y preguntarnos un poco de qué cosas somos nosotros muy fanáticos, qué cosas nosotros no le ponemos filtros y dejemos que nos golpee, y va moldeando nuestra manera de pensar, inclusive va creando un filtro para mirar la vida o la realidad de cierta manera, como para asemejarnos un poco a este Alonso Quijano, que se transformó en el Quijote de la Mancha, en Castilla-La Mancha, en esa provincia, y empezó a ver gigantes en molinos de viento. ¿En dónde nosotros vemos molinos de viento? ¿Dónde vemos gigantes donde realmente hay molinos de viento? ¿Y dónde vemos una Dulcinea en esa empleada que le daba de comer a los cerdos, llamada Aldonza? Él ve una doncella llamada Dulcinea. Y donde nosotros vemos un montón de cosas donde realmente hay otras. Y es parte de nuestra humanidad, porque yo creo que siempre estamos a punto de caer en eso, y todo el tiempo estamos intentando reconocernos en una situación. Por eso... Y es parte de nuestra subjetividad, o sea, es parte de aquello que nos hace tan propios. Esto de querer y de tener como sesgos, porque finalmente son sesgos. Es ¿qué quiero ver yo ahí? ¿O qué quiero escuchar yo de todo esto que me están diciendo? Porque pasa eso, es como nosotros tenemos nuestro propio recorte de la realidad. Así es, y también desde el punto del proceder del personaje, es en qué quiero convertir mi mundo, qué es mi mundo y por qué lo quiero convertir en otra cosa, por qué lo termino convirtiendo en otra cosa. Él no se pregunta el por qué, él solo convierte su mundo en otra cosa, y él se convierte en un caballero andante, porque siente que esa proyección le hace bien. Quizás por eso también se consiguió el escudero Sancho Panza, en el cual lo seguía en la historia, porque sabía que eso le hacía bien a él. ¿Cuántas cosas nosotros, no solo en una maduración de locura, sino también para otro sitio, para el lado que nos hace bien? ¿Qué cosas terminamos creyendo que nos hacen bien? Para no decir que esto solo provoca una distorsión sobre la realidad, sobre la visión de la realidad, sino también a veces nos creemos cosas para que nos haga bien, cosas que quizás no le hacen daño a nadie, cosas que nos hacen bien, cosas privadas. Pero es como un mecanismo de defensa también, ¿no? Mecanismo de defensa, o puede ser que el humano tienda a transformar la realidad por pulsiones propias, de que somos entes destinados a transformar la realidad. Y hay veces que transformamos la realidad de una manera un poco más concreta, con acciones concretas que repercuten en un alrededor, y otras cosas con acciones imaginarias que repercuten en uno mismo. Creo que uno está capacitado para esas dos cosas. Bien, ese es el parece? análisis que has hecho súper profundo de la locura dentro del Quijote. Sí, y que la gente, y que los radioescuchas, si nos quieren comentar algo sobre esta situación, Claro que estaría pueden genial.
que pueden opinar sobre esto, porque de todas formas creo que ahí puede haber varias miradas. O sea, no creo que es Eso una. es lo más interesante. Claro, Es lo más interesante. no creo que hay una sola. Y por eso esta novela es un clásico. Es un clásico porque todo el tiempo, imagínate, estamos en el 2023 todavía desentrañando, intentando reflejar esta novela con nuestra actualidad, con nuestra realidad. ¿Y crees que sigue siendo actual como para que siga siendo motivada a que los jóvenes de hoy la lean? Sí, lo que se van a topar es con un castellano antiguo, con un castellano que a veces junta palabras para formar una, o eligen una palabra que a veces es antigua, ya no se utiliza, eligen una palabra para acortar espacio. El tema es que antes en la edición de libros, como era muy caro, se utilizaba una manera de escribir que acorte espacio lo más posible para no gastar tantas páginas. Claro, ganar espacio para no gastar para hoja. que no sea tan caro, pero claro. Eso es gravísimo, ¿no? Claro, es gravísimo, pero también es un límite para el artista, escritor, y los artistas necesitamos muchísimos límites, porque nosotros trabajamos sobre límite. Nosotros creamos sobre límite. Si no tuviéramos límite, la creación no tendría contrincante. Los límites son los contrincantes de los artistas. Claro. Entonces... o no. También para algunos es la regla. De pronto es como voy a escribir sin puntuación. Mi desafío es escribir sin la letra E. Eso es genial. Claro. Eso es genial, pero también eso durísimo. Es uno de los límites que te propone el buen escribir. Es un desafío al buen escribir, utilizar puntuación, utilizar todas las formas normales de comunicación. En las digresiones poner comas. Entonces los nuevos escritores en las digresiones no abren ni paréntesis, no hay comas, no hay entre comillas. Y lo dejan a la interpretación del lector. Entonces Nos lo dejan a la interpretación. Es como tú estás ahí leyendo, de repente te diste cuenta que van pasando 5 páginas y no había puntos, ni comas. Pero y tú le estás poniendo los espacios, claro, los puntos y las comas. Pero les doy un tip cuando se topen con ese tipo de literatura. Tienen que leer en voz alta. Porque uno va descubriendo el ritmo y la forma leyendo en voz alta. No es lo mismo la voz hacia afuera que esa voz interna. Adentro. Claro, la voz interna tiene muy pocos recursos de inflexiones. La voz externa es mucho más potente. Así que les recomiendo muchísimo. Tiene color, la voz externa tiene colores. La voz interna quizás puede tener más sentimientos, pero tiene menos colores al momento de recrear esa ficción que se está leyendo. Bien. Sí. La locura en la literatura. ¿Pasamos entonces de Quijote a Raskolnikov o tienes todavía algo más para compartir de Quijote? Pasamos 2 siglos. Pasamos 2 siglos. Entre el Quijote y Raskolnikov pasamos 2 siglos y medio. Y un tipo de locura distinto. Y un género distinto, porque ya el personaje de Raskolnikov, ni ninguno de los personajes consumía ficción y se creía que era el personaje de ficción. Eso ya lo había escrito Cervantes, y cualquiera que quisiera escribir lo mismo solo se le endilgaría el título de copión. No puedes escribir eso porque copiarías a Cervantes. Ya, para leer lo que estás escribiendo vos, mejor voy a leer El Quijote. Claro. Entonces, la locura está puesta a partir del género psicologista. Se funde el género psicologista. Nosotros hablamos de esto cuando charlamos sobre la literatura psicologista y cómo en Dostoyevsky y en otros autores se funda este género. Un género que ha trascendido hasta la actualidad. Cuando uno ve una película o un libro, dice, quiero ver cómo me muestran la psicología de este personaje, qué hay de oscuro, qué hay de misterioso, qué hay de revelador del alma humana en contar la historia de este personaje. Y en Crimen y Castigo, justo el título de la novela no es el nombre del protagonista, como en Don Quijote de la Mancha, sino Crimen y Castigo, que es lo que el protagonista atraviesa él. Claro, el enfoque no está en el personaje, sino en la vivencia del personaje. En el crimen y el castigo. ¿Y qué es el castigo después del crimen? Tenemos el personaje de Raskolnikov, para poner en contexto. Es un joven que está empezando la universidad, que viene de un pueblo empobrecido en Rusia, y viaja a San Petersburgo, que sería como Guayaquil. En Rusia es Moscú, Quito, San Petersburgo, Guayaquil, como para hacer una similitud y que la gente lo entienda, que es San Petersburgo. Es una ciudad muy importante.
solo un poco menos que Moscú. Y iba para estudiar, pero ¿qué le sucede? En el camino la madre no puede enviarle más dinero y él tiene que dejar los estudios. Y para los que hemos estudiado, y lo digo porque yo he estudiado en otro país, lo difícil que es, primero, dejar su familia, dejar sus amigos, dejar su sitio para ir a otra ciudad mucho más grande, con mucho más movimiento, con otras lógicas y otros comportamientos, y dejar de hacer la finalidad que él tenía en esa ciudad. Aparte, vivía en una pensión, también de gente pobre. No digo de clase baja, digo pobre, porque había pobreza. Él lo que estaba haciendo, él y su madre y su familia, lo que estaba haciendo era un esfuerzo muy grande porque él entró a la universidad, un esfuerzo por cambiar su destino. Y encerrado en esa habitación, endeudado con el alquiler de la habitación, sin tener para comer, su mente se empieza a llenar de pensamientos muy negativos, de pensamientos que a él empezaron a decir que él tenía una misión mucho más grande. Y la misión mucho más grande era asaltar a la dueña de la pensión, porque se supone que era una usurera que se aprovechaba. Entonces él tenía que hacer justicia y al asaltarla y matarla para que no lo denuncie, él estaría ayudando tanto a él en su universidad, como con ese dinero también ayudaría a gente pobre y a su familia. Y eso fue lo que sus pensamientos lo llevaron. Entonces yo digo, claro, en los momentos de crisis es cuando los pensamientos se trastocan, cuando los pensamientos empiezan a hacer creer que uno es convocado a ser el justiciero de su propia injusticia. Claro, justificar la injusticia. Justificar la injusticia. Y ese es uno de los temas principales de la novela. ¿Y por qué lo metiste en la locura de la literatura? ¿Por qué? Porque después que él comete el crimen, viene el castigo. Y el castigo es su cargo de conciencia, que lo va acompañando a lo largo de la novela, a lo largo de esa huida, de ver cómo un detective estaba atrás del culpable del crimen y lo tenía tan cerca. Y ¿qué sucede con el cargo de conciencia? Que eso es algo que él no se lo esperaba. Un cargo de conciencia que lo empieza a obsesionar, a volver paranoico, de que cualquier situación que veía alrededor, parecería que ya se revelara que él es el culpable de un crimen. Empezó a creer, imaginar de que la gente ya se había enterado que él era el criminal y empezaba a hablar a las espaldas de él. Y estaban armando un complot para que lo metan preso. Y nada que ver, la gente estaba pensando otras cosas, pero dentro de su cargo de conciencia, dentro de su... de su culpa. De que el crimen no es que queda impune, así nomás. Él en el camino se dio cuenta de que no era un justiciero de nada, que no era convocado a nada de eso que él pensaba, y que fue el móvil, según él, para el crimen. Él se fue desengañando de las situaciones y los enredos mentales. Se empezó a sumergir en su propio juzgamiento, y eso fue lo que lo llevó como una especie de paranoia y locura. Creo que no hay nada peor que desentrañarse desengañarse de los propios enredos mentales que uno en un principio tenía como algo bien, algo cierto. Algo que a mí me llevó a cometer ciertos actos, pero después me tocó reconocer que estaba cegado, que estaba confundido. Incluso hasta que estaba tomado por pensamientos, como hipnotizado por algo, claro, ¿no? Obnubilado por algo. Obnubilado, buena palabra. La locura en la literatura. Esto, Jorge llegó con la inspiración de la locura, con personajes profundos, además a contarnos, no solamente yo creo que sobre, hubiéramos pensado que tal vez ibas a mostrarnos como dos personajes que se dibujaran exactamente bajo un perfil que tenemos de locura en literatura, pero va más allá, va más hondo. Sí, yo diría que no es ajeno, no son personajes ajenos, no es un personaje totalmente salido de nuestro contexto que puede estar o muy lejano a nosotros. Ajá. Son personajes que empezaron su situación desde la naturalidad o desde
malapreciar algo, apreciarlo distinto. Invitación extraño. entonces a nuestros oyentes a que se vayan por uno de los dos rumbos. A leerlo, sí, como en este espacio de divulgación lo que intentamos hacer es esto, ¿no? Hablar sobre los personajes, sobre los libros y provocar un canal. Claro. Que los escuchas queden por lo menos con una pista de cómo encaro el libro, ¿no? Cómo lo leo, cómo entro. Ya que el camino me toma muchas sorpresas. Vos Sí. sabes, el camino, los libros dan muchas sorpresas. Totalmente. Pero en un principio, si mi incentivo es ver el personaje de Raskolnikov como en una primera parte piensa que él se puede transformar en un justiciero y después el cargo de conciencia por cometer el crimen y cómo eso lo enloquece. Ujú. Como en Don Quijote de la Mancha, que tiene muchos capítulos, pero yo les recomiendo, pueden empezar a leerlo desde donde quieran, Don Quijote. ¿Ah, sí? Sí. Pueden empezar a leerlo desde el inicio de cualquier capítulo. Eso es interesantísimo. Bueno, ya tenemos una recomendación para el Quijote que es como el desafío, ¿no? Está ahí guardado. Siempre El está en desafío ya tensión. es, ajá, siempre está Está en tensión Don Quijote, porque todo el tiempo Sí. hay personajes que le dicen que lo que él está mirando, viviendo, no es así. Y el desafío de él es demostrarle todo lo contrario. De lo que él siente y lo que él mira y lo que él quiere vivir está sucediendo. Bien, la invitación entonces de Jorge, nuestra máquina de leer hoy es, vamos por Don Quijote o por Crimen y Castigo, la locura y la literatura. Tienen todo el año Todo el año. para encarar o el Quijote Los o Crimen y 74 Castigo. capítulos. Bien, está bien. Ya en otro momento elegiremos entonces otra temática, a lo mejor con historias de otro tipo de ¿no? Como de En enero lectura hablamos que del nos lleven amor. a algo. En enero hablamos del amor un poco. Ahora Y febrero fue la locura. La locura. Ya vamos a ver qué nos sale para marzo. Vamos a ver. Todavía no lo tengo. 2 de la tarde con 32 minutos y así es como se nos pasa la vida, Jorge. ¿Tienes algún taller o algo que estés haciendo en este instante? Sí, taller de teatro, taller de actuación. Me pueden escribir para sumarse al taller que ya arrancó la semana pasada, pero todavía pueden entrar. Donde nos divertimos muchísimo, creamos escenas, creamos literatura en escena. Realmente el teatro es literatura, el lenguaje en escena. Así que los invito a todos para que... Es los días sábados, sobre todo para perder el miedo a hablar en público, para perder el miedo a crear en conjunto, para conocer gente, para muchas cosas lindas Tener y conciencia de humanas. tu cuerpo, sí, hay muchas cosas chéveres del teatro. ¿Y dónde entonces pueden tener información en tu cuenta, me no? pueden escribir al Instagram jorgesandoval.taller. jorgesandoval.taller. Ahí está nuestra máquina de leer. Siempre digo, cada día nos trae una nueva sorpresa. Jorge, ¿disfrutaste? Sí, muchísimo. Y este año vamos a encarar la máquina de leer un poco haciendo relación de la literatura con nosotros mismos, con la actualidad, con lo que se vive, un poco reflejar para sentir de que la literatura nos aporta en nuestro presente, que no solo hay un deleite estético o una abstracción de que me divierto por un momento, me entretengo leyendo, sino para que haya un diálogo con el presente. Es Bien.